Vamos a presentar una iniciativa de reforma constitucional para eliminar los privilegios en las pensiones millonarias. Hay una persona que recibe hasta la fecha 1 millón de pesos mensuales. O sea, recibe más de 12 millones o 12 millones de pesos al año por ya dedicarse a gozar de su vida. El empresario que no quería pagar y que ya está pagando. No, el que gana 1 millón hasta ahora, pues ya lo ganó. A partir de que se apruebe la reforma constitucional, ganará 70,000 pesos. Ya es bastante, ¿no? De las pensiones sin privilegio incluye a los exministros de la Suprema Corte de Justicia. En ese caso no, porque sí, ya sabía que iban a ser así. Antes sí era así, los gobiernos del PRIAN, porque es el PRIAN. En los gobiernos del PRIAN hubo dedazo y nombraban del partido del que provenían todos los candidatos. No, que no es cierto. Ay, no asuste. Nuestro cariño a Elenita. Vamos a presentar una iniciativa de reforma constitucional para eliminar los privilegios en las pensiones millonarias. Entonces vamos primero con vivienda, después le doy la palabra a Raquel y después Estela. Obviamente estamos hablando de exfuncionarios de confianza de distintas instituciones del gobierno federal. Bueno, vamos al enlace primero. Bueno, ahora sí, Raquel. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y a todos. Bueno, pues el día de hoy les traemos el recuento de las pensiones más grandes que hay en el gobierno federal, algunas de ellas exorbitantes. Y empezamos por Luz y Fuerza del Centro, que esta lámina ustedes ya la conocían. Sabemos que hay 14,000, poco más de 14,000 extrabajadores. Al año esto representa 28,000 millones de pesos. Y 9,457 extrabajadores, el 67%, casi el 70%, reciben una pensión de 100,000 a 1 millón de pesos. Tenemos una persona que recibe poquito más de 1 millón de pesos mensuales. A los jubilados, además, en de Luz y Fuerza del Centro, se les subsidia el impuesto sobre la renta parcialmente, la gran parte del impuesto, lo que representa 2,400 millones de pesos adicionales por año. Esto está muy por encima de los extrabajadores que ya ahorita se encuentran en proceso de jubilación. Los sueldos son más o menos, bueno, más bien las pensiones y jubilaciones son de 7,000 millones en promedio del INEGI, y en instituciones como 7,000 pesos, y en INEGI y en el ISSSTE y en el IMSS rondan alrededor de 6,600 y 8,400. En promedio, esta es la paraestatal, que en el proceso de liquidación llevó las pensiones más altas de todo el sector público, representando hasta 140 veces más el promedio nacional. La siguiente, por favor. Tenemos a Pemex también. Pemex tiene un padrón de 22,000, de poco más de 22,000 personas jubiladas, a las cuales se les paga casi 25,000 millones de pesos al año. Pero son pertenecientes al régimen de confianza. Ajá, bueno, estamos hablando de puro personal de confianza ahorita y puro servidor público funcionario, ¿no? Son 144 personas pensionadas de Pemex, reciben montos superiores a la presidenta, lo que representa 1,827 millones de pesos más al año. En 618 casos, donde cada pensión supera el monto anual bruto de las percepciones asignadas al director general. O sea, hay 618 personas que su pensión es por encima de las de los directores generales, o sea, no corresponde a su nivel salarial. 1,096 casos donde cada pensión supera el monto establecido en el tabulador vigente de Pemex, o sea, ganan más que el personal en activo.
Los pensionados de Pemex reciben en promedio 39 veces más que el promedio nacional. Pero régimen de confianza es muy importante, porque no estamos hablando de sindicalizar. Sí. En el caso de CFE, cuenta con 54,000 personas jubiladas del régimen de confianza, a las cuales se les paga cerca de 41,000 millones de pesos al año. De este total de personas jubiladas, 2,199 de CFE reciben montos superiores a lo que gana actualmente la presidenta. Esto representa casi 4,500 millones de pesos más. 45,680 casos superan las pensiones del ISSSTE, el promedio de las pensiones del ISSSTE, y 8,157 casos superan las pensiones del IMSS. Todos estos paraestatales están muy por encima de los promedios nacionales y del resto del gobierno. En el caso de NAFIM, la siguiente por favor, son 9 las personas que reciben montos superiores a la presidenta. Aquí tenemos un padrón de casi 1,500 personas jubiladas del régimen de confianza por un monto anualizado de 643 millones de pesos. 557 casos superan el monto del ISSSTE y 97 casos las del IMSS. La siguiente, por favor. Caso de Banobras. Banobras tiene un padrón de 1,520 personas jubiladas pertenecientes al régimen de confianza con un monto anualizado de 1,029 millones de pesos. 19 personas ganan más que lo que gana actualmente la presidenta, lo que representa un adicional de 37 millones de pesos anuales. 1,074 ganan más que la pensión más alta del ISSSTE y 142 casos que la pensión más alta del IMSS. La siguiente, por favor. Bancomex. Bancomex cuenta con un padrón de 966 personas jubiladas del régimen de confianza, con un monto anualizado de 766 millones de pesos. ¿Cuáles son aquí los hallazgos? 22 personas ganan más que lo que gana actualmente la presidenta. 499 ganan más que la pensión más alta del ISSSTE y 83 casos más que ganan más que la pensión más alta del IMSS. Y estas son, la siguiente por favor, ¿es todo? Estas son las paraestatales que tienen las pensiones más altas y más fuera de rango en el gobierno federal, en régimen de confianza de altos mandos. Muchas gracias. Estamos hablando, por ejemplo, de alguien que fue director de CFE hace 20 años, 15 años, o subdirector, o sea, los altos mandos de confianza, y que hasta hoy se jubilaron hace 10, por ejemplo, pudieron haber estado 1 año o 2 trabajando y reciben una pensión de 300,000 pesos mensuales por 10 años o 15 años, o sea, más de 3 millones de pesos netos de recursos públicos que se le dan a alguien que fue 2 años director de Luz y Fuerza del Centro. No estamos hablando evidentemente de los trabajadores con contrato colectivo, de los trabajadores de base, ni de Pemex, ni de CFE, ni de entonces Luz y Fuerza del Centro, sino de los altos mandos. Imagínense que de Luz y Fuerza hay una persona que recibe hasta la fecha 1 millón de pesos mensuales de pensión por haber sido durante algunos años alto mando de Luz y Fuerza del Centro. O sea, recibe más de 12 millones o 12 millones de pesos al año por ya dedicarse a gozar de su vida. No podemos dar los nombres, ya que hagamos toda la reforma. Entonces, lo que va a presentar ahora Estela
Es una reforma constitucional para que a partir de ahora la pensión sea la mitad de lo que gana el titular del Ejecutivo Federal, como pensión. Ya lo que ganaron antes, eso pues ya no se puede mover. Pero a partir de ahora, pues ya no se les puede seguir en un gobierno que busca eliminar privilegios, pagando 1 millón de pesos mensuales de pensión o 300,000 pesos. Imagínense. Entonces, quiero dejar muy claro que no tiene que ver con trabajadoras y trabajadores con contratos colectivos. Ahí sí no, porque esos son sus contratos, sus negociaciones históricas que han hecho. No, nos estamos refiriendo a aquellos trabajadores de confianza, los altos mandos, que a la fecha con recursos públicos, o sea, recursos del pueblo, les tenemos que seguir pagando altísimas pensiones. Entonces, sí, porque ahí hay contrato colectivo y ahí hay, nosotros no podemos entrar al tema del contrato colectivo, porque son derechos conseguidos por las y los trabajadores. Estamos hablando de altos mandos, que fueron alguna vez altos mandos, y a partir de ahora, pues ya, se van a tener 70,000 pesos mensuales, en vez de 1 millón. Exacto. No, porque es a partir de ahora. O sea, lo que ya fue, pero a partir de ahora ya va a ser algo distinto. Bueno, de ahora digo, si lo aprueba el Congreso, ¿verdad? Porque es una reforma al 127 constitucional. ¿Yo lo va a seguir ganando o baja? No, el que gana 1 millón hasta ahora, pues ya lo ganó. A partir de que se apruebe la reforma constitucional, ganará 70,000 pesos. Ya, que es bastante, ¿no? Ya no 1 millón. Bueno, Estela va a decir cómo va, a quién incorpora esta reforma. Buenos días, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Bueno, pues como lo explicaba la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, esta es una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 127 de la Constitución Política, o es la propuesta de los Estados Unidos mexicanos en materia de límite a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de pensiones sin privilegios. La presidenta de la República enviará a la Cámara de Senadores una iniciativa de reforma al artículo 127 constitucional para establecer que las pensiones de exfuncionarios de altos mandos de confianza no podrán exceder el 50% de las remuneraciones que percibe la titular del Ejecutivo Federal. Y aquí viene la excepción: salvo pensiones o jubilaciones previstas en las condiciones generales de trabajo. La que sigue, por favor. Bueno, el principio de esta reforma fundamentalmente tiene que ver con lo siguiente. El primero es austeridad republicana, el segundo, humanismo mexicano, y el tercero, responsabilidad financiera. Estamos hablando nuevamente de pensiones sin privilegios. La que sigue, por favor. Y bueno, pues, ¿a quiénes nos estamos refiriendo? Como ya se pusieron varios ejemplos, solamente voy a dar el resumen de estos. Organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, fideicomisos públicos, empresas de participación estatal y banca de desarrollo. Y aquí vienen solamente algunos ejemplos, pero es mucho más abundante la presentación que hizo la secretaria de Buen Gobierno, Raquel Buenrostro. ¿Sería cuánto, presidenta? Pues esto es un párrafo en el 127 constitucional que tiene que ver con pensiones sin privilegios, es decir, exfuncionarios de altos mandos que en la actualidad están recibiendo pensiones onerosas
a partir de la aprobación de la reforma, recibirán la mitad de el ingreso del titular o la titular del Ejecutivo Federal, o sea, la presidenta o el presidente. Para que todos sepan, cuando yo me jubile, o sea, cuando salga del gobierno, yo al entrar al gobierno federal renuncié a mi plaza de la UNAM porque ya tenía 6 años de licencia y el Estatuto del Personal Académico establece que el máximo de licencia pueden ser 6 años. Entonces yo era académica de la UNAM, renuncié a mi plaza y pues ahora soy presidenta. Entonces, si no regreso a trabajar al gobierno, a una entidad académica, por ejemplo, que tenga ISSSTE, pues me jubilaré con el monto de mi antigüedad. Yo empecé a trabajar de ayudante de profesor ahí en la Facultad de Ciencias. Bueno, antes trabajé en otros lugares, trabajé de recepcionista en un consultorio médico mientras estudiaba. Y previo a eso trabajé en un restaurante repartiendo volantes para anunciar al restaurante ahí en un semáforo. Después trabajé en matemática educativa en el Poli, ayudando a hacer contenidos, y después de recepcionista en un consultorio médico, como por 3 años. Mientras estudiaba. Bueno, ya después fui ayudante de profesor en la Facultad de Ciencias. Estamos hablando por ahí del 84, 85. Entonces, si cuento la antigüedad, pues me retiraré con mi jubilación del ISSSTE, que muy probablemente alcance, pues no sé, maximísimo 30,000 pesos mensuales. Que comparado con lo que ganan muchos mexicanos y mexicanas, pues es una pensión muy digna. Entonces, aquí pues lo que estamos diciendo es que exfuncionarios de altos mandos que hoy reciben 1 millón de pesos o 300,000 pesos y que lo han recibido ya por bastantes años de que se apruebe la reforma constitucional. Depende de cuánto tiempo trabajaron. Hay gente que trabajó hace 10 años, que trabajó hace 15 o que trabajó hace 20. Imagínense, por 20 años está recibiendo 1 millón de pesos mensuales. Son alrededor de 5,000 millones de pesos los que suponemos que ahorraremos y se van a ir a programas de bienestar. Ya vamos a… También se pueden amparar, aunque es reforma constitucional. Recuerden que ya no hay amparo frente a reforma, pero puede alguien decir que hay inconstitucionalidad, que no esté de acuerdo, ¿verdad? Entonces, pensiones sin privilegios, de eso se trata, y se envía a la Cámara de Senadores el lunes de la semana. Estamos revisando ya nada más los últimos detalles. El lunes la enviamos para su discusión en el Congreso. Ahora sí. Raquel, ¿cuántas personas estarán recibiendo? No tienes ahorita el dato, pero mira, a ver, pon la de Raquel. Pues fíjate, nada más de Luz y Fuerza, que es increíble, ¿no? Porque desaparece Luz y Fuerza Calderón, no se nos olvide todo eso. Lo desapareció, los trabajadores se quedaron sin nada. Pero a los altos mandos, a esos sí les dieron su pensión. Los que tenían y los de entonces. Entonces son que ganan más de 100,000 pesos mensuales de pensión, 8,500 más 603 más 205 más 75 más 33 más 1. Nada más de Luz y Fuerza del Centro. La que sigue. Este es Pemex. Pues aquí son
Todos, ¿no? 179 más 94 más 133 más 115 más 8 más 15. 544. Adelante. Bueno, vamos a las preguntas ahora sí, si les parece. A ver, la compañera. Gracias. Y hablando del tema de las pensiones, son 5,000 millones que se ahorrarán. Si ya tienen estipulado para qué usarían ese dinero, digamos, como gobierno federal. Lo que se va a ahorrar de aquí, vamos a incorporarlo a programas de bienestar. Ya les vamos a informar exactamente cómo. El lunes vamos a presentar el programa de jóvenes, el fortalecimiento del programa de jóvenes de atención a las causas. Ahí son algunas nuevas acciones que vamos a desarrollar y ahí vamos a informar el uso de este recurso y también de lo que está pagando el empresario que no quería pagar y que ya está pagando. Y finalmente, Presidenta, ayer comentó, y ahora que está Raquel Buenrostro, que van a empezar un programa sobre usuarios encubiertos. No sé si pudiera precisar a qué se refiere ese programa, se me hizo muy interesante, sobre todo porque pues sí hay ciertas instituciones que todavía, digo, de todos los niveles de gobierno, pero bueno, hablando de la federación, que bueno, sigue habiendo cierta corrupción en los niveles, digamos, medios hacia abajo. Raquel. Bien, por instrucciones de la presidenta estamos revisando varias leyes para entregar un paquete anticorrupción y fortalecer y empoderar también al ciudadano. O sea, lo que nosotros queremos es que abatir la corrupción, que no hay tolerancia y cero tolerancia. Y muchas veces las personas, el ciudadano común y corriente no quiere denunciar. Todavía nos falta mucho trabajar en fortalecer la cultura de la denuncia y también dentro de los cambios en las iniciativas de ley estamos proponiendo también muchos artículos que cuiden pues la confidencialidad, la discrecionalidad, cómo se manejan también las denuncias para que también la ciudadanía se siente seguro. Pero como hay pocas denuncias desde hace mucho tiempo y hace poquito creo que lo comentaba la presidenta en una mañanera, el contribuyente encubierto, el trabajador encubierto, el empresario encubierto, se utiliza desde hace muchísimos años, tanto en gobiernos locales como en gobiernos federales. El tema es que muchas veces cuando se van estos casos, se van a juicio, se van a la Suprema Corte y se litigan, se nos cae, porque no se reconoce la figura. Entonces, si bien es una figura que se ha utilizado ya mucho tiempo, se le va a dar una fuerza legal para que no se nos caigan los casos en los tribunales o en los juzgados. Eso es lo que se está trabajando. Sí, por ejemplo, en el área de salud, yo he detectado en el ISSSTE ciertos temas que hacen auditorías en Puebla, porque yo soy de Puebla, pero sí con ciudadanos encubiertos a lo mejor, pero con ese tema legal podría tener más. Sí, la idea es fortalecer y empoderar a la ciudadanía y mejorar todos los servicios y acabar con la corrupción. Gracias. Gracias. A ver el financiero acá. Gracias, doctora. Buenos días. Eduardo Ortega, del Financiero. En primer lugar, le quiero preguntar sobre la declaración que ayer hizo el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien dijo que va a ser muy difícil que se apruebe la reforma electoral porque no hay un acuerdo con los aliados, con el Partido Verde y con el Partido del Trabajo. Entonces, en ese sentido, le quiero preguntar, ¿por qué mandar una iniciativa de reforma constitucional cuando no se tendrían los votos para aprobar? Vamos a esperar al día que enviemos la reforma. Ahí ya platicamos de todo. No nos adelantemos. Ok. Por otro lado, ayer la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós, denunció ante la Fiscalía de Michoacán a 3 morenistas, a Leonel Godoy, Raúl Morón e Ignacio Campos. Entiendo que por los señalamientos que el propio Carlos Manzo hizo en vida, de que si le sucedía algo ellos podrían ser responsables. Entonces ella lo que solicita es que asistan a declarar.
¿Cuál sería su posición al respecto? Bueno, al poner una denuncia, pues la Fiscalía tiene que determinar y vamos a esperar el final de las investigaciones que se están haciendo. Hasta ahora todo indica que fue un asunto de delincuencia organizada, pero que se hagan las investigaciones y que se deslinden todas las responsabilidades. ¿Y de ser necesario que asistan a declarar? Eso lo tiene que determinar la Fiscalía del Estado de Michoacán. Hasta ahora, pues lo que se sabe es que estuvo vinculado a temas de delincuencia organizada, pero tiene que terminar pues todas las detenciones que se tienen que hacer. Ya tiene que determinar la Fiscalía, ¿verdad? Y pues no hacer de esto un tema político, digamos, ¿no? De debate político, sino de justicia. Claro. Que se haga justicia a la muerte de Carlos Manzo. Claro. Que hasta ahora pues hay ya muchísimos detenidos, incluso personas pues que lamentablemente estaban cerca, ¿no? Bien, por otro lado, doctora, ayer el representante comercial de Estados Unidos previó que se van a hacer ajustes a los aranceles en acero y aluminio. Entonces quiero preguntarle a usted qué información tiene al respecto. Hemos estado leyendo y algo le mencionaron al secretario Ebrard. Aún no tenemos algo muy concreto y esperamos que realmente ocurra. Es algo que nosotros hemos estado solicitando de manera permanente. Los aranceles al acero y al aluminio no solamente es, digamos, al acero y aluminio, ¿cómo se puede decir? Puro, digamos, o placas de aluminio, placas de acero, sino también a derivados. Entonces, particularmente los derivados que vienen en algún equipo, pues eso genera muchos problemas, ¿no? Entonces, tenemos conocimiento de que es posible que ocurra, pero hasta que no, en estos temas, hasta que no venga, pues no sabríamos. Y la verdad sería muy bueno. Claro, y obviamente hasta donde usted sabe estos ajustes serían para eliminar esos aranceles. Habría que ver, vamos a esperar. Ahora recuerden que está en 50%, es un arancel muy alto. Claro. Entonces, eso también está impactando en Estados Unidos. Muchos de estos aranceles le impactan mucho a los estadounidenses porque elevan los precios y aumenta la inflación y elevan los precios de productos. Entonces, pues vamos a esperar y de ser así, pues sería muy bueno. Claro. Por otro lado, doctora, ayer en la reunión que tuvo usted con los funcionarios y empresarios canadienses, le quiero preguntar si le solicitaron que haya más certeza jurídica y más seguridad en el país para que inviertan en México. No nos reunimos directamente con bueno, yo personalmente no me reuní con los empresarios. No, eso fue los secretarios, ¿no? Las y los secretarios, varios secretarios, coordinados por el secretario de Economía y el secretario de Relaciones Exteriores. En la reunión que tuvimos, realmente fue una reunión con mucha amabilidad y al revés, pues de reconocimiento mutuo de nuestros gobiernos y al mismo tiempo pues de las grandes oportunidades que hay tanto en el comercio como en las inversiones. Claro. Ahora, si me permite hacerle una pregunta a la secretaria Anticorrupción, quisiera yo preguntarle que Julio Scherer Ibarra, en su libro de Ni venganza ni perdón, hace varios señalamientos de corrupción. Entonces yo le quiero preguntar si no valdría la pena que de manera, no sé, de oficio, la Secretaría a su cargo iniciara investigaciones al respecto en este sentido. Miren, nosotros damos seguimiento siempre a todas las denuncias que llegan, siempre. Nos llegan denuncias anónimas, hay muchas denuncias que nos las hacen por periódico. Ustedes dicen, ojalá que la Secretaría de Anticorrupción vea y nos dan datos, nos dan nombres, nos dan oficios, nos dan lugares. Cuando se tiene esa información y se considera relevante, se pueden iniciar investigaciones de oficio.
Cuando no tiene nada de información, sino nada más un dicho, es complicado. O sea, nosotros tenemos un número finito de personas, entonces, ¿de dónde iniciamos investigaciones de oficio? Pues cuando hay elementos para saber por dónde empezar. Entonces, en caso de que hubiera el caso o que hubiera denuncias, nosotros tenemos que agotarlas por procedimiento, efectivamente. Secretaria, pero si en estos señalamientos son hechos por un mismo funcionario que trabajó en el gobierno y que digamos que él sería como la fuente también de información, que quizás fue un testigo de esos casos, ¿qué habría que responder a ello? Que presente su denuncia. Ajá, que presente las denuncias, porque la narrativa no es suficiente para iniciar una investigación, no tiene elementos. Muy bien, muchas gracias. O sea, que quien tenga pruebas, pues que presente su denuncia, ¿verdad? Digo, cualquiera lo puede hacer. Claro. Y finalmente, si me lo permite, ayer la Auditoría Superior de la Federación anunció que detectó irregularidades por más de 65,000 millones de pesos en el último año del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Entiendo que la mayor parte es por gasto federalizado. Entonces, ahí quiero preguntarle qué piensa usted al respecto. Viene todo un proceso, no es… normalmente vienen estos datos, si encontraron que no hay suficiente información, no se presentó la suficiente información, entonces se hace este anuncio y de ahí viene un proceso donde todas estas observaciones son saldadas por los servidores públicos que hoy están, porque si no, pues el servidor actual puede tener responsabilidad aunque no haya sido en su periodo. Entonces viene un periodo de saldar todas las observaciones y normalmente en estos periodos se reduce los montos de manera muy significativa, pues porque hay el tiempo para poder justificar todo aquello que en una primera revisión la auditoría encuentra. Entonces hay que esperar a que pase todo el proceso. Le agradezco mucho, doctora. Sí. Bueno, vamos. A ver aquí. Gracias, Presidenta. Con relación a este esquema de pensiones, Presidenta, se menciona mucho el tema de viudez y un caso particular de una colega Casar. Esto sería para la secretaria y para usted, Presidenta. En este marco de los polos de desarrollo industrial para Tlaxcala, programado recientemente y su próxima visita a la entidad, ¿cree que haya viabilidad para que en el corto plazo inicie y se pueda ver un resultado palpable en la entidad tlaxcalteca y que al mismo tiempo se refleje en el cuidado de su compromiso 92 con los ríos Zahuapan y Atoyac? Sí, incluye a todos los que reciben la pensión. O sea, si falleció la persona y lo recibe la viuda o el viudo, también incluye. O sea, es la reducción de las pensiones. Entonces, ahí no hay ninguna preferencia hacia nadie, se aplicará… Se aplica, repito, no a los trabajadores con contratos colectivos, sino a los servidores de confianza, los que alguna vez fueron funcionarios de confianza y que tienen pensiones por encima de la mitad del salario de la presidenta. Respecto al índice de percepción de la corrupción, en el cual encuadran las cifras del Banco Mundial, México y en su administración mejora su posicionamiento, pero le preguntaría, Presidenta, si sería un sueño guajiro pensar que México pudiera en algún momento o al término de su administración alcanzar una posición similar a Dinamarca. Pues claro que nosotros combatimos la corrupción en todo momento. Ahora, y esto es muy importante también, fíjense nada más el aumento en los ingresos de tesorería, a ver si del SAT. O sea, imagínense ustedes, aquí presentamos cómo aumentaron el cobro de impuestos y derechos, porque realmente prácticamente no se ha aumentado impuestos. El ISR no se ha aumentado, al contrario, cuando llegó el presidente López Obrador en la frontera bajó a la mitad el ISR y el IVA en la frontera, o sea, incluso hay disminución de impuestos.
y hemos recaudado en 2025 6 billones de pesos. Miren lo que recaudó, bueno, eso es 2019, pero a ver si tienes las de antes. O sea, porque antes, ¿qué había? Régimen de llamada consolidación, que podían poner pérdidas de unos en las empresas de otros, eso ya no existe. La condonación de impuestos, que se prohíbe ya por Constitución. Entonces, pues hay que pagar los impuestos, así de sencillo, como todas y todos los mexicanos. Si hubiera corrupción, pues no tendríamos estos ingresos. Y en el ejercicio del presupuesto somos transparentes en qué se está destinando cada peso. Y los programas de bienestar, imagínense, 1 billón de pesos se destinan a programas de bienestar. 1 billón este año, 2026, 1 billón, 1 millón de millones de pesos directos a la gente a través del Banco de Bienestar. Pues eso, ¿dónde se iba ese dinero antes? Los apoyos sociales, que además eran clientelares, no alcanzaban ni los 100,000 pesos. Bueno, 100,000 millones, pues. 100,000 millones. Ahora es 1 billón. Finalmente. Y sobre Tlaxcala, es muy buena la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, buenísima. Hace un gran trabajo, la verdad, Lorena. Trabaja de sol a sol, entregadísima, muy creativa, con un muy buen equipo. El polo de bienestar de Tlaxcala ya prácticamente está terminado, el primero, y acaba de comprar el terreno de junto para hacer un segundo polo de bienestar. Tlaxcala es el único estado que por Constitución no puede endeudarse. O sea, lo que hace, lo hace con los ingresos propios. Y es un estado, como ustedes saben, con pocos ingresos por la cantidad de población, y las participaciones federales también son pocas, también porque se miden por población. Y la verdad, he hecho hospitales, escuelas, avenidas, obras de agua, y ahora pues atracción de inversión industrial. Presidenta, ¿y usted dará todo su apoyo a su compromiso 92 para restituir, rehabilitar a la cuenca? Fuimos el fin de semana. Se están construyendo 9 plantas de tratamiento nuevas. Se está poniendo drenaje en las comunidades para evitar que las aguas negras se vayan directo al río. Las plantas de tratamiento, algunas son con tecnologías convencionales, aunque producen menos lodos. Es una nueva tecnología que también se la aprendimos a Lorena, porque ella hizo plantas de tratamiento con una tecnología alemana que produce menos lodos de tratamiento de agua. Entonces, algunas son de ese tipo y otras son con humedales, que también es una forma natural de descontaminar el agua a través de humedales, de lagunas y ciertas especies de plantas y filtros. Entonces, y el compromiso del saneamiento de todo el río lo tenemos, igual que el de Tula y igual que el de Lerma. Entonces, finalmente, su compromiso con la planta Federico Silva que inauguró es para mediano y largo plazos. Sí, bueno, estas nuevas plantas apenas van a estar listas, yo creo que por ahí de agosto de este año. Y es una inversión en todo el río de alrededor de 4,500 millones de pesos para el saneamiento. Muchas gracias, Presidenta. Así lo dice León, Metrópoli en Tamaulipas y la 1530 La Buenísima. Gracias. Gracias, Presidenta. Buenos días. Soy Aisa García de Telesur. Me gustaría preguntarle varios temas, entre ellos si esta iniciativa de las pensiones sin privilegio incluye a los exministros de la Suprema Corte de Justicia. En ese caso no, fíjate, porque
Sí, ya sabía que iban a ser así. Porque no quedó incluido en la reforma al Poder Judicial, en la primera. O sea, los actuales ministros, su pensión es la del ISSSTE, los de ahorita. Los anteriores no quedó incluida en la reforma al Poder Judicial. Entonces ya no quisimos incluirlo porque pues, ahí se quedó esa reforma. Pero sí incluye todo lo demás. Gracias. Ahora quiero todo lo que tiene que ver con gobierno federal y sus organismos descentralizados. Otros poderes del Estado, sí. ¿no? En la reforma electoral sí vamos a plantear pues que ahora sí los consejeros electorales no ganen más que la presidenta, ¿verdad? Porque muchos de ellos se ampararon. En cuanto a salud, Presidenta, me gustaría preguntarle de nuevo sobre el sarampión. Sé que lo aborda a diario y bueno, ya hay 3 nuevas muertes, hay 31 muertes acumuladas. ¿En cuánto tiempo planea su gobierno vacunar a la totalidad de los grupos prioritarios que se han establecido los niños hasta 13 años? Es que hemos visto que en las filas para vacunación, que se ve que hay muchos adultos. Hay muchos adultos, sí, ¿no? De 13 a 49 años. Y bueno, yo tengo entendido que la prioridad es los niños. Sí. Ayer tuvimos reunión con los gobernadores y las gobernadoras e insistimos mucho eso, que hagamos mucha comunicación, difusión para orientar a la vacunación de 6 meses a 12 años. Vamos a poner cartelones en los preescolares, en las primarias, para que orientemos a la vacunación. La mayoría de quienes se van a vacunar, niñas y niños, van a los centros de salud, porque pues es muy difícil ir a los macrocentros, entonces van a los centros de salud. Pero sí insistir mucho en niñas y niños. Nuestro objetivo es 2.5 millones de vacunas a la semana y solamente son 11 entidades donde estamos orientando que se vacunen de 13 a 49 años. ¿Cuáles son? A ver si las pones. Jalisco, ¿por qué son estas nada más? Porque ahí es donde hay más presencia, de acuerdo con la población. Por ejemplo, en Sonora son 30 casos nada más, pero como está creciendo los contagios, pues entonces es mejor prevenir. Entonces es Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Durango, Ciudad de México, Nayarit, Tabasco, Sonora, Tlaxcala y Puebla. Entonces, universal es de 6 meses a 12 años si no se han puesto las vacunas, obviamente, porque hay quien ya tiene sus 2 vacunas y está protegido. Entonces, aquí es de 13 a 49 años. Después de 49 ya la prevalencia es muy baja, ya prácticamente no hay contagios a esta edad, aunque se puede poner, no hace daño, pues, pero por el número de vacunas es mejor las poblaciones prioritarias. Estamos pidiendo más vacunas, están pidiendo 15 millones de vacunas más. Wow. Y ahora hay 27 millones de vacunas. Entonces, 2.5 millones de vacunas y orientar principalmente desde 6 meses hasta 12 años. Un tema cultural, Presidenta. Se acaba de inaugurar una importante exposición con obras de grandes artistas, por ejemplo, 10 Fridas Kahlo en el Museo de Arte Moderno. Y la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel, ha insistido en que la colección Hellman Santander era una colección privada con un espíritu público, algo que no siempre se ve. ¿Cuál considera usted que sería la importancia de que coleccionistas privados permitan que se exhiban sus obras en espacios y recintos públicos? Pues imagínense una colección privada. A ver si tienen las obras que se están exponiendo de los artistas, de quiénes son. Pues solamente lo ve la persona y sus amigos, ¿verdad? A menos que tengan, hay colecciones que tienen museos privados, también hay que decirlo. Por ejemplo, está el Museo Jumex, que tiene una colección muy importante y que tiene un museo. Entonces decidió abrirlo al público. En este caso es una colección privada, pues que nadie veía y que ahora permiten que se exponga en el Museo de Arte Moderno. Y yo no he ido, pero me dicen que es algo extraordinario. A ver si Claudia nos puede pasar
Sí, a ver. Ah, hay video. Ándale, adelante. Museo de Arte Moderno. Tenemos 68 obras de arte moderno mexicano, 10 Fridas, Diego Riveras, Orozco, Siqueiros, María Izquierdo, Lola Álvarez Bravo, Graciela Iturbide, Carlos Mérida, Jesús Reyes Ferreira, Gabriel Figueroa. Esta colección empieza una nueva etapa de itinerancia, pero inicia en el país de origen de las y los creadores que conforman esta maravillosa colección, una de las más importantes de arte moderno mexicano. Vengan al Museo de Arte Moderno, los y las esperamos. Del 17 de febrero al 17 de mayo, de 10 a 18 horas. Impresionante. Presidenta, en otro tema, hoy el periódico Por Esto de Cancún dicen que abandonan ayuntamiento y el gobierno del estado a la CEMAR en la estrategia contra el sargazo. Este es un tema que es bastante… ¿Quién dijo eso? El periódico Por Esto en ¿Que el gobierno del estado lo abandona? Sí, que solo está CEMAR ahí en esa lucha contra el sargazo. Está, la gobernadora de Quintana Roo, que es hiperactiva también. Mara, ha hecho un trabajo impresionante para evitar que el sargazo llegue a las playas. A través de barreras, ha puesto de acuerdo a un montón de hoteleros para que pongan sus barreras, también una excelente gobernadora. Y tiene un trabajo con ahora la Secretaría de Ciencia para la utilización y Alicia Bárcena, para la utilización del sargazo para la producción, sea de energía o de materiales. Se están desarrollando distintas actividades. Ella tiene un sistema de monitoreo, Mara, que desarrolló también con CEMAR, en donde se ve dónde hay sargazo, con imágenes de satélite, donde hay sargazo, en donde hay más, en donde hay menos, orienta incluso a los turistas. Entonces, pero, ¿hay alguna medida de choque para, digamos, viene pronto Semana Santa, después el verano? Tiene muchísimo trabajo. ¿De Un día, contención? si gustan, podemos traer a Mara a la Secretaría de Marina y a Alicia, que también está trabajando, y Rosaura, en este trabajo muy importante. El sargazo no se sabe muy bien cuál es su origen, o sea, siempre ha existido pues sargazo, pero ahora el incremento de sargazo en las playas, por lo menos mexicanas, hay quienes dicen que se debe a la deforestación de la Amazonia. Hay quien dice que esta es una causa, otra que tiene que ver también con el calentamiento global y el aumento de la temperatura de los océanos, que ha traído a través de corrientes el sargazo que antes no llegaba a las playas de México. Entonces hay también mucha investigación científica relacionada con las causas y también pues con prevenir que lleguen a la playa. Ya cuando llega a la playa se contamina, entonces ya es mucho más difícil su reciclamiento. Se hizo una norma para que se pueda pescar el sargazo. ¿Pescar? Sí, porque si lo tomas en la mar se puede utilizar porque aún no está contaminado. Pero entonces, es tremendo hay lo que mucho está trabajo pasando en el Caribe, ¿no? Sí, pero hay mucho trabajo relacionado con el sargazo. Bueno, Presidenta, en otro tema me gustaría volver a hablar de Genaro García Luna. Uno de los escándalos de corrupción más graves que ha habido en la historia, en nuestra historia reciente, y no es tema de libro, es tema de tribunales, hay sentencias. En específico, hay resoluciones judiciales como la del 22 de mayo de 2025, la Corte del Circuito 11º Circuito Judicial para el Condado de Miami-Dade, Florida, dictó sentencia civil contra García Luna y su esposa por miles de millones de dólares a favor del Estado mexicano. ¿Qué seguimiento va a dar su gobierno para que esa sentencia se traduzca en devolución real de recursos, porque son muchos recursos robados al pueblo de México, y para que no quede en generalidad? ¿A qué dependencia instruye usted que presente un informe público con fecha sobre cuánto se ha recuperado de estos bienes que son del Estado y que García Luna obviamente se robó? Ese trabajo lo inició Pablo Gómez cuando estaba en la UIF y ahora lo lleva Omar Reyes.
Entonces le pedimos que pueda dar un informe de cómo avanza ese juicio. Gracias. A partir de este hallazgo, ¿su gobierno va a exigirle a Estados Unidos con corresponsabilidad en cuanto a seguridad fronteriza? Lo exigimos siempre, no es que lo vayamos a hacer. En las reuniones siempre se plantea el tema, y lo he hecho en las conversaciones telefónicas con el presidente Trump, el tema de la entrada de armas de Estados Unidos a México. Pues que son armas de alto calibre, muchas de ellas exclusivas del ejército de Estados Unidos, y que están llegando a México y las usan los grupos criminales. Entonces, este es parte del entendimiento que hemos firmado. Así como nosotros colaboramos para evitar la entrada de drogas, ellos tienen que colaborar para evitar la entrada de armas a México. Hablando de Estados Unidos, Presidenta, usted ha ofrecido que México facilite un diálogo entre Estados Unidos y Cuba. ¿Puede confirmar si el Departamento de Estado respondió formalmente o no a esta propuesta suya? Hay pláticas para ver si es factible, pero depende de los dos gobiernos, o sea, no solamente pues de la voluntad del gobierno de México, sino de la voluntad del gobierno de Cuba y de la voluntad del gobierno de Estados Unidos y de las condiciones también que en el marco de su autodeterminación pudiera estar estableciendo el gobierno de Cuba. Su gobierno ya envió ayuda a Cuba y de hecho ayer se repartió y se entregó a la población. Sí. Está la constancia visual por todos lados. El gobierno cubano y los cubanos están muy agradecidos, lo dicen por todos lados, pero llama la atención que España anunció que se suma a esta iniciativa de México. Mi pregunta es si a su juicio México está marcando una pauta para que otros países actúen, si tienen ustedes como gobierno algún plan para construir una especie de mecanismo multilateral, por ejemplo, a través de la ONU, donde México tenga un rol de coordinación regional debido a que fue el primer país que empezó con este envío de apoyo humanitario a Cuba. Y ojalá se sumen más países. Nosotros vamos a seguir enviando ayuda, apoyo, no solamente el gobierno apoyando a Cuba, al pueblo de Cuba, sino también ya hay muchas iniciativas ciudadanas. El domingo se presentó una, le llaman de pueblo a pueblo, donde hicieron una colecta en el Zócalo de la Ciudad de México y estamos ayudando para que pueda llevarse a los barcos que ya vienen de regreso para poder cargar nuevamente, y en la medida que podamos ayudar, vamos a ayudar. México siempre ha sido solidario, siempre, y no va a ser la excepción. Pueblo del mundo que necesite apoyo de México, el pueblo de México siempre está dispuesto a hacerlo. Es sello de las y los mexicanos, la generosidad. Presidenta, en ese sentido, ¿qué mensaje usted le diría a un cubano, un ciudadano cubano que lleva viviendo en Cuba y que está viviendo en Cuba y que por más de 60 años ha recibido el embate de un cerco económico cada vez más recrudecido con leyes extraterritoriales como el último decreto de Donald Trump, para que otros países no puedan ayudar a Cuba y toda esta amenaza con el tema del petróleo? ¿Usted qué le diría a un ciudadano cubano que siente que, bueno, hay un cerco tremendo y México está ayudando, ahora España va a ayudar, pero esto es una situación bastante especial? Pues más que a un ciudadano o ciudadana cubana, yo creo que ha sido siempre una posición de México y esa hay que defenderla. Número uno, la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de los conflictos. Eso está en nuestra Constitución y además lo hacemos por convicción. Esa siempre debe ser la posición del pueblo de México y de los gobiernos. Esa es nuestra Constitución y estamos orgullosas y orgullosos de que esa sea nuestra Constitución. Entonces, la autodeterminación de los pueblos es fundamental.
Los únicos que pueden decidir el gobierno en Cuba son los cubanos. Los únicos que pueden decidir el gobierno de México somos las y los mexicanos, nadie más. No debe haber ni injerencia ni invasiones, es decisión de los pueblos. Esa es nuestra Constitución y así debe ser. Lo segundo es la ayuda humanitaria. Lo segundo es los contratos, porque hubo contratos con Cuba de petróleo y de otros temas. Se habló mucho, porque aquí hay médicos cubanos todavía. Claro. Se habló mucho de que los médicos cubanos estaban sobreexplotados y eran esclavizados. No, reciben su ingreso como cualquier médico mexicano o mexicana en un convenio de colaboración con Cuba. Y después, en la circunstancia actual y en cualquiera de las circunstancias, pues el apoyo solidario, fraterno y humanitario. Y ahí siempre va a estar México y tiene que estar México. Por eso México es admirado por el mundo entero, por su solidaridad. Cuando hubo incendios en California, ahí estuvieron elementos de las Fuerzas Armadas y de CONAFOR ayudando. Cuando hubo inundaciones en Texas, bomberos de Coahuila pasaron la frontera y ayudaron a los necesitados. Cuando el gobierno del general Lázaro Cárdenas abrió las puertas a todos los asilados de la República Española, ahí estuvo México abriendo sus puertas con los niños y niñas que primero llegaron. Cuando hubo golpes de Estado en Sudamérica, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, ahí estuvieron las puertas abiertas de México. Entonces, esa generosidad viene de nuestro pueblo, ese es nuestro origen y hay que defenderla siempre. Muchas gracias. Vamos acá de este lado. A ver, el compañero que desde el otro día está queriendo preguntar y no le habíamos dado. No. A ver, vamos a averiguar bien. No, que no es cierto. No, no es cierto. Ay, no asuste. Sí. Nuestro cariño a Elenita. Bueno, bueno, y luego el compañero que está a un lado tuyo, que desde hace rato está pidiendo. Presidenta, qué gusto saludarle a Ramón Ramírez Gutiérrez de Noticieros El Reloj Medio Comunitario en la Mixteca de Oaxaca. El día de hoy es un día de presidenta para el estado de Oaxaca y quería pedirle su opinión. Derivado de la consulta de revocación de mandato del gobernador del estado, una situación salió a la luz que es el nepotismo. Anunció el gobernador hace 8 días que iba a hacer cambios fundamentales a su gabinete. El día de hoy los está anunciando. ¿Qué opina usted de esta situación y sobre todo que pues esto puede ser también un mensaje para la consulta de revocación de mandato que pueda tener su gobierno? ¿Qué opina usted, presidente? Opiné hace unos días, primero que Salomón ganó la revocación. Pues eso es indudable. Entonces, él gana él la propone, porque eso también es importante, y gana la revocación. Ahora hubo un porcentaje de la población que a lo mejor no se esperaba que votara en contra. Entonces yo dije aquí, bueno, pues que eso sirva para cualquier gobierno para decirle a ese 40%, pues ¿saben qué? Vamos a trabajar mejor todavía para que todos ellos, terminando el gobierno de Salomón, digan un extraordinario gobierno, ¿no? Entonces, si él toma la decisión pues de hacer estos cambios, pues esperemos que sea siempre para bien de Oaxaca y nuestro reconocimiento a Salomón.
Presidenta, otra situación que nos interesa mucho a los oaxaqueños es de un joven, se le comento rápidamente su historia, de limitado, muy difícil situación económica, gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador con las becas que proporcionó para educación superior, pudo terminar de ingeniero civil, se llama Pablo Osorio Sánchez. Estaba haciendo su residencia en la empresa Sicar de Puebla y lo asignan a Sinaloa. Él es secuestrado el mismo día de los 10 mineros. Lamentablemente no aparece dentro de los 10 mineros. Él era encargado de los túneles entre la autopista de este lugar que desaparecieron y en una autopista era encargado de los túneles. ¿Qué es lo que se pide? Que la Fiscalía traiga este caso, que se le dé viralidad, que se le dé importancia, como se le está dando a los otros 10 mineros. Fue desaparecido el mismo día, pero lamentablemente no junto con los mineros. Le digo lamentablemente porque se habla mucho de los mineros, pero no se habla de este caso, de este joven oaxaqueño. Y también que se sepa qué pasa con esta empresa Sicar, si hay alguna situación o por qué no se ha pronunciado en este tema. Sí, le pedimos al Gabinete de Seguridad. Entiendo que ya tienen el caso, pero le pedimos al Gabinete de Seguridad y que pueda informar, por favor. Gracias. Otra situación, Presidenta, preguntarle también, recientemente me tocó cubrir periodísticamente hablando la constitución de un nuevo sindicato en el tema de Comisión Federal de Electricidad, principalmente. Ha habido observaciones al SUTER, digo, no estoy descubriendo el hilo negro, pero se constituye este sindicato, el Sindicato Nacional de Trabajadores Electricistas y de Telecomunicaciones. Ya se había hecho en un pasado reciente, lamentablemente por un pretexto de fotos, no se le pudo constituir como sindicato. Esta Secretaría del Trabajo tiene un área específicamente de reconocimiento de sindicatos. Ellos, ¿qué es lo que piden? Que ahora pues se les den las garantías de que se les pueda verdaderamente tener el reconocimiento, pero es que se llama toma de nota, me parece que se le llama a esta situación. ¿Usted estaría de acuerdo ya en la democratización? Pues depende de que cumplan los requisitos, ¿verdad? Porque no es un asunto… La ley es muy clara y ya no estamos en la época del partido único donde solamente existían los sindicatos que estaban afiliados al PRI. Entonces, la ley ya permite que haya otros sindicatos. Ahora, para que haya toma de nota, pues tienen que cumplir los requisitos. Entonces, difícilmente yo puedo decir si estoy de acuerdo o no en la formación de este sindicato. En términos de la ley se puede formar, pero deben cumplir los requisitos de ley para que se les pueda dar toma de nota. Entonces, si cumplen los requisitos, tienen garantizada la toma de nota. Debe ser en el marco de la ley. Otra situación, viene el 2027, Presidenta, y con ello, pues ya sabe usted la efervescencia política y de repente se utiliza mucho el nombre de la Presidenta de la República, que si ya tiene simpatía con un candidato, con otro candidato. Le voy a plantear uno porque ha generado mucha polémica, el caso de Guerrero. Se ha dicho mucho que el oficial mayor de Ricardo Salinas, de la gobernadora Evelyn Salgado, pues aspira o quiere tener la presidencia municipal de Acapulco, una situación muy interesante. ¿Cómo se llama? ¿Así se llama? Ricardo Salinas, exactamente. Y su padre pues es presidente del tribunal. Un tío de él, del nombre Alejandro, pues está en unas situaciones de transporte. Incluso por ahí la gobernadora en reunión con empresarios pues ha dejado entrever que usted tiene ciertas simpatías, ¿no? Creo que es importante clarificar su posición, ¿no? Para que no se utilice su nombre. Me imagino que sucede en muchos lugares del país, no solamente en Guerrero, pero esto porque estoy muy cerca de Guerrero me tocó documentar. No, yo no tengo favoritos para gobernadores, presidentes municipales, diputados, senadores. Afortunadamente en Morena pues hay un método muy claro. Antes sí era así, los gobiernos del PRIAN, porque es el PRIAN. En los gobiernos del PRIAN hubo dedazo y nombraban del partido del que provenían todos los candidatos, desde presidentes municipales, diputados locales, gobernadores, todo. En Morena pues es la encuesta. Es un muy buen método, la verdad.
y afortunadamente existe, más allá de la opinión de la presidenta. Y ya por último, Presidenta, y agradeciéndole que me haya dado la palabra, estuve en la Ciudad de México por 3 días disfrutando esta gran ciudad con todo y contingencia, por eso a veces los que venimos de provincia sentimos el efecto. Pero bueno, el tema de mujeres, Presidenta, es muy recurrente, se habla mucho en el discurso, pero lamentablemente todavía siguen las violaciones. No quiero enfatizar en el nombre de los violentadores o de las violentadoras, porque sería a lo mejor darle otro carácter no jurídico sino político, pero hay personas que todavía siguen violentando y tratando de aprovechar también esta relación que tienen con la Cuarta Transformación. Solamente 2 casos, le digo, no voy a mencionar nombres, una situación de violencia contra mujeres y contra niños en una banda de música que pues ha tocado en eventos políticos de la Cuarta Transformación y que se ha aprovechado de esta situación y que goza de impunidad. La mujer ni tan siquiera se le dio la oportunidad de tener la situación de poner la denuncia. Se le buscó otra situación jurídica para evadir. Otra situación de una funcionaria que violenta a trabajadores, y me estoy refiriendo a funcionaria de carácter federal. Lo que le provocó a una mujer, incluso por la consternación, fue un aborto. Lo tengo documentado, tengo la entrevista. Digo, no quiero decir nombres porque no quiero que se traduzca en situaciones políticas, algo que tiene que ser jurídico. Y lo que usted dice, que se aplique simplemente la ley. Eso que yo quisiera que hubiera un comentario de usted, ¿no? Digo, hay muchas situaciones a nivel nacional. Pues impunidad, cuando hay un delito y que se presente la denuncia y ningún fiscal, Ministerio Público puede negar la posibilidad de que se presente la denuncia. Y si nos pasas los casos, pues revisamos. Gracias, Presidenta. Bueno, a ver, el compañero que está a un lado tuyo y ya cerramos. Recuerden que hoy a las 11 de la mañana es el simulacro. Hoy a las 11 de la mañana el simulacro. Sí, yo creo que al patio central. Pues no sé, hay que preguntar aquí a Belmonte, compañero. A las 11, a las 11. Gracias, Presidenta. Javier Pérez de HCTV Noticias. Preguntarle un poquito más acerca de la reunión y la visita de los representantes de Canadá aquí, sobre todo en el tema, si se trató el tema energético, en cuestión de gas, en cuestión de energéticos y el tema del comercio, aparte de lo que es la revisión del Tratado de Libre Comercio. Hay empresas canadienses que tienen inversiones en México de gas. Por ejemplo, se tocó el tema de la minería. Nosotros planteamos el tema de la importancia de la remediación, porque hay algunas empresas que, desde que vino el primer ministro Carney, lo planteamos, canadienses que no han terminado su remediación, que ya terminaron la explotación de una mina y no han hecho la remediación ambiental que se requiere. Entonces tocamos este tema, personalmente lo planteé, y se habló de otras inversiones desde en gas natural, como tienen ahora, sobre todo en ductos, ¿no? Como ya en otras cuestiones más que de infraestructura productivas, como por ejemplo industria farmacéutica y otros temas. Fue muy buena reunión, la verdad, y la reunión también donde estuvieron los empresarios también fue muy buena. Gracias, Presidenta. Por otro lado, hace unos días se volvió viral y se convirtió en un escándalo en redes sociales unas fotografías de una fiesta de Natalia Suárez, una funcionaria en Puebla vinculada presuntamente a grupos políticos de senador de la República, a Dan Augusto y Nacho Mier. También circulan fotografías del hijo de la misma persona, diputado federal, que también se llama Nacho Mier, con zapatos Louis Vuitton, una chamarra Moncler, cada uno con un valor de más de 40,000 pesos. Su opinión acerca de, sobre todo, el derroche
y video y fotografías donde de por sí se volvía escandaloso. Pues no vi los videos, no vi las fotografías, tomo lo que dices y lo que siempre planteo. Primero, pues, que no haya desvío de recursos, eso es lo primero. Y ya hablándose de recursos propios, porque también hay que ponerlo todo en su lugar, pues es importante la humildad siempre, evitar evitar los escándalos. Sí, sobre todo no es necesaria lo material. Eso es para nuestro movimiento y para el pueblo de México. Hay una parte que es muy, muy trascendente y que es especial de México, que es el pensamiento y lo no material. Lo que tiene que ver con la solidaridad, lo que hablábamos hace un rato, la generosidad, y no el despilfarro, el consumismo. Pero bueno, cada quien decide, ¿verdad?, cómo utiliza sus recursos. Mi opinión personal, pues es que no hay que ser ostentosos, aunque se tenga recursos. Y hablando precisamente de imagen, Presidenta, Reporte Índigo hizo una encuesta sobre usted, sobre su imagen, no sé si ya había checado esto, y pues tiene usted el puntaje más alto. ¿En dónde salió? El Reporte Índigo. Ah, no lo vi hoy. A ver, ¿tienes ahí Reporte Índigo? $55.8%. La imagen. Ah, no, pero está buena la otra. ¿Qué dice ahí? A ver, hazlo más grande. En términos generales, ¿cómo califica el desempeño de la presidenta Claudia Sheinbaum? 78.1, bueno, muy bueno. 21.9, malo, muy malo. ¿Usted aprueba o desaprueba la forma en que la presidenta está gobernando el país? 72.8 aprueba, 27.2 desaprueba. Está bueno. Sí. No la había visto. Pues le agradezco mucho, Presidenta, y cierra el cuestionamiento. Dice, buen rumbo, 67.3% al final de la encuesta. Bueno, gracias a todas y a todos. Vamos con el detector de mentiras. Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y todos. Medios de comunicación y comentaristas han arreciado la campaña de falsedades contra el Gobierno de México y el sistema de salud pública por el brote de sarampión y la vacunación. A pesar de que ya se han aplicado 16.2 millones de vacunas, hay disponibles 27 millones más de vacunas y existen 21,000 puntos de vacunación. Por otro lado, frente a la reforma que reduce la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, hay quienes difunden mentiras afirmando que se abaratan las horas extra o que incluso los trabajadores ganarán menos, pero la propia reforma establece que no puede haber reducción del salario. Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. Falsedades sobre la reforma que reduce la jornada laboral a 40 horas, mentiras sobre el brote de sarampión en México y las vacunas contra esta enfermedad, y falsos videos de instalaciones del IMSS Bienestar son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. Mentiras sobre la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas. A. La reforma laboral abarata las horas extra y aumenta las horas de trabajo para que se paguen al triple. Es una trampa. Las empresas podrían pagar menos de entrada, compensar en horas extra y esclavizar
aún más a los empleados. Podríamos tener trabajos con menos paga por las horas base y que solo se compensen cuando haces horas extra. ¡Mentira! Con la reforma en materia de reducción de jornada laboral, las horas extras siguen siendo voluntarias y su costo sigue siendo el mismo. Se establece un límite máximo de 16 horas semanales y la hora extraordinaria comienza a contarse desde la hora 41 y no desde la hora 49 como se establece actualmente. B. Con la reforma laboral, los trabajadores ganarán menos. Te lo romantizan mucho, te lo envuelven como si fuera un regalo muy bonito, pero por dentro abres la caja y hay desempleo, hay automatización, hay reducción de salario. ¡Mentira! El artículo 4 transitorio de la reforma para la reducción de la jornada laboral establece que en ningún caso la reducción de la jornada laboral implicará la disminución de sueldos, salarios o prestaciones de las personas trabajadoras. Además, el descanso aumenta en la práctica, pues se reduce el tiempo obligatorio de trabajo al pasar de 48 a 40 horas y se mantienen las jornadas de 8 horas diarias. 2. Mentiras sobre el brote de sarampión. A. El gobierno de México minimiza el brote de sarampión. Megaconferencia mañanera para hablar del brote de sarampión en México. ¿Fue un déjà vu? ¿Nos recordó los tiempos de COVID? Hay una emergencia sanitaria, una enfermedad muy contagiosa. ¿Y qué hace el gobierno? Primer paso, minimiza lo que ocurre. ¡Mentira! El gobierno de México no minimiza el brote de sarampión, lo combate activamente. Tras controlar el brote inicial en Chihuahua con 1.8 millones de vacunas, se desplegó una estrategia nacional que aplicó 16.2 millones de dosis, logrando reducir la incidencia a 6.7 casos por cada 100,000 habitantes. Actualmente, cuenta con 27 millones de dosis y 21,000 puntos de atención consultables al 079 o en el portal Donde Me Vacuno. B. México lidera el índice de casos de sarampión en América. ¡Mentira! Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, México mantiene una tasa de 6.7 contagios por cada 100,000 habitantes, por debajo de países como Canadá, que tiene 13.63, y Belice, que cuenta con 10.31. Además, con la Estrategia Nacional de Atención al Sarampión, el país cuenta con 27 millones de dosis disponibles para el control del brote. C. El gobierno de México concentra las vacunas contra el sarampión con fines electorales. Quiero decirte que todas las vacunas las tiene controladas el gobierno. Si tú vas a una farmacia, no hay vacuna contra el sarampión. Si tú vas a un laboratorio a pedir una vacuna, tampoco hay, porque el gobierno las tiene todas controladas y las tiene concentradas. ¿Por qué y para qué? Pues para fines electorales. ¡Mentira! El gobierno de México no concentra las vacunas contra el sarampión. Actualmente, con la Estrategia Nacional de Atención al Sarampión, se están distribuyendo a 27 millones de dosis de vacunas en más de 21,000 puntos de vacunación en todo el país. 3. Expone video ratas dentro de una sala de un hospital del IMSS Bienestar. ¡Mentira! La grabación que circula en redes sociales pertenece a un hospital en la ciudad de Gonda, India, y no a instalaciones médicas del IMSS Bienestar. 4. El Hospital General de Zona del IMSS en Zacatecas le negó una camilla a un paciente. A un hombre le niegan una camilla en el Hospital General de Zona del IMSS ahí en Zacatecas y ante esto lo tuvieron que llevar envuelto en cobijas. ¡Mentira! El IMSS aclaró que el paciente arribó a un vehículo particular y fue descendido por sus familiares. En cuanto el personal lo detectó, brindó el apoyo necesario para su movilización. Al concluir su cita, se le asistió nuevamente para su traslado al vehículo, garantizando su seguridad. Gracias, presidenta. Buen día.